Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1988, una violenta pandilla de motociclistas llega a un pequeño pueblo de Ohio. Un conmocionante asesinato ocurre imprevistamente. Cuando la policía se da cuenta de que uno de los motociclistas podría estar involucrado, le pide ayuda a los expertos del FBI. La pandilla parece impenetrable, pero los investigadores están determinados a infiltrarse y hallar a los asesinos. Los archivos del FBI. Si las pandillas entran en guerra, no importa quién está en el medio. En 1988, un inocente fue asesinado en Cleveland, víctima de una mortal iniciación. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI debía infiltrarse en el violento mundo de la pandilla. Esperaban que la ciencia forense ayudara a atrapar a los asesinos. La iniciación. Para la mayoría de los motociclistas, sus motocicletas significan libertad, aventura y diversión. Pero otros se unen para formar peligrosas pandillas. A medida que la cantidad de pandillas creció en la década de 1980, los crímenes violentos que se les atribuían también lo hicieron. Al igual que la mafia, sus empresas criminales llamaron la atención de los escuadrones del FBI, como dice el agente especial Stuart Shove de la oficina del FBI en Cleveland. El problema con las pandillas era bastante grande en todos los Estados Unidos en esa época. Hubo muchos miembros de pandillas de motociclistas aquí en Cleveland. La principal pandilla de motociclistas de Cleveland recaudaba dinero gracias al tráfico de drogas, el robo de cargamentos en las carreteras y la extorsión. Como las familias de la mafia, protegían sus intereses y sus secretos violentamente. Donde quiera que las pandillas se desarrollaran, la tensión entre ellas crecía inevitablemente. En todo el país, las batallas por el control del territorio eran intensas. Cuando una pandilla atacaba a otra, las venganzas no tardaban en llegar, generando un ciclo de violencia cada vez mayor. Un incidente refleja cuán lejos llegaban los pandilleros. Un motociclista destruyó la guarida de una pandilla rival con un lanzacohetes. Estas pandillas harían lo que fuese necesario para continuar con sus crímenes. Los escuadrones que combaten el crimen organizado debían detenerlos. Intentando hallar información acerca de la mayor pandilla de Cleveland, los agentes intentaron vigilarlos, pero no fue muy fácil. Este grupo sabía que estaban siendo vigilados por nosotros y las fuerzas locales. Cuando se reunían en su guarida, ponían a alguien de guardia en el frente del lugar para que vigilara que no hubiese autos sospechosos en las cercanías. Las pandillas protegían al vecindario de las agresiones externas, de modo que los agradecidos vecinos no hablarían con los investigadores tampoco. Puede que la pandilla de Cleveland haya protegido a aquellos que estaban en su vecindario, pero no todos disfrutaban de tal seguridad. Cerca de las 10 de la noche del 27 de febrero de 1988, en el pueblo de Perkins, en las afueras de Cleveland, David Hodlow, un empleado de 28 años, y un compañero de trabajo, cerraron el negocio de música en el que trabajaban. Hodlow se dirigió a un banco cercano a depositar la recaudación del negocio. No sabía que tenía compañía dentro de su camioneta, ni que lo estaban siguiendo. Por seguridad, su compañero siempre lo seguía hasta el banco, que estaba no muy lejos de allí.
Ninguno de los dos notó al auto oscuro que seguía a Harlow. Cuando llegaron al banco, su compañero estaba 20 segundos detrás de él. El ataque tardó menos tiempo. Cuando su compañero llegó, notó que la camioneta se iba. Luego vio a su amigo caído, pero un hombre con un arma le ordenó que se fuera. Varios clientes llegaron para utilizar el cajero automático del banco, pero se les ordenó que no bajaran de sus autos. Luego el sujeto con el arma huyó dejando a David Harlow yaciendo sobre el asfalto. En 1988, Perkins era un pequeño pueblo que contaba con solo 11 oficiales de policía en total. Unidades disponibles. Ha ocurrido un incidente con disparos en el banco que está detrás del centro comercial. Hay 3 sujetos involucrados. Es posible que hayan huido en una camioneta. En minutos, casi todos los oficiales de Perkins llegaron al lugar, incluyendo el jefe de policía, Tim McClung. La escena del crimen era un caos cuando llegué. Los paramédicos estaban atendiendo a la víctima sobre el asfalto. Luchaban por mantenerlo con vida, pero se encontraba gravemente herido. Harlow estaba muy mal, pero aún vivía. El número de heridas de entrada y salida y la gran pérdida de sangre sorprendieron a los paramédicos. Ninguno de ellos había atendido antes a un herido de bala de tanta gravedad. Lo mejor que pudieron hacer en el lugar fue mantenerlo respirando y mantener la circulación sanguínea. David Harlow llegó con vida al hospital, pero murió 20 minutos después. La policía entrevistó al compañero de Harlow y a los demás testigos. Originalmente la información que daban los testigos era muy confusa. Había varios oficiales hablando con los testigos. Cada uno de ellos había visto diferentes cosas. Las historias eran contradictorias y fue difícil al principio. Los investigadores concluyeron con que había 3 sospechosos. Uno en la camioneta, uno conduciendo el auto oscuro y uno que amenazó a los testigos. El compañero lo describió como un hombre de rasgos asiáticos o latinos. Un testigo vio a la víctima caer de la camioneta, la cual huyó luego a toda velocidad. Basados en esa información, llevamos a un perro a la zona para intentar rastrear el área. El olfato del sabueso de McClung los llevó desde el banco hasta un hotel. Nos llevó hasta un hotel a 400 metros y luego hasta un estacionamiento donde descubrí la camioneta. En cuanto comencé a aproximarme a ella, desenfundé mi arma. Claramente el perro ladraba hacia el vehículo, pero McClung y su oficial de apoyo debían estar seguros. No había nadie adentro. Los oficiales sabían que no debían tocar nada hasta que los expertos en escenas del crimen llegaran al lugar. No estábamos seguros si los sospechosos seguían en la zona, es decir, podían estar entre los árboles. Los expertos comenzaron a investigar la segunda escena del crimen para determinar qué había ocurrido. Algunas balas atravesaron el asiento del conductor, el cuerpo de la víctima y salieron por la puerta del vehículo. Así que surgió la teoría de que lo emboscaron desde adentro, que el asesino estaba detrás de él. Los expertos notaron que había manchas de sangre, la mayoría alrededor del asiento del frente. Tomaron muestras de sangre de cada sector para analizarlas en el laboratorio. Entre los asientos
Hallaron una ametralladora de mano semiautomática MAC-11. El arma que encontramos nos llevó a creer que no se trataba de un par de sujetos que decidieron robarle a alguien al azar en un banco. Es decir, esta no es el arma típica que suele encontrarse en un pueblo pequeño como este. Alguien había borrado el número de serie y le había agregado un saco plástico que recogiera los casquillos vacíos. La policía halló extraño que un asesino tan minucioso dejara tal arma en la escena. Quizás sintió pánico o estaba herido. La MAC-11 también contaba con un silenciador de fabricación casera. Eso nos llevó a pensar que las personas involucradas en esto eran, por decirlo así, profesionales. Pero no eran expertos. El silenciador no estaba correctamente alineado, por lo que cada bala se partía en dos, haciendo que hubiera fragmentos en toda la camioneta. Sabíamos que estaba haciendo un depósito bancario, así que pensamos que se trataba de un asesinato en ocasión de robo. Sin embargo, dentro de la camioneta, recuperaron la recaudación del negocio de música. Una vez que hallamos el saco con $4,000 dentro del vehículo, esa teoría fue dejada de lado. Los investigadores obtuvieron múltiples fragmentos de bala y varios proyectiles completos en la escena del crimen. Determinaron que se efectuaron 13 disparos. Todos desde atrás. Fue una brutal ejecución. Alguien quería matarlo. Hubo una gran motivación en esto. Quizás fue un asesinato por encargo, pero alguien quería matarlo. McClung y otro oficial de la división canina llevaron a sus perros en busca del rastro del asesino, luego de que éste dejara la camioneta, pero ningún perro pudo olfatear nada. Al tener al perro a mi cargo, debo interpretar lo que intenta decirnos. Decía que los sospechosos se retiraron en un auto. Mientras algunos oficiales protegían la escena del crimen, otros salieron a patrullar la zona en busca de 3 hombres en un auto oscuro. Fue el primer asesinato en Perkins en 10 años, y la policía quería hallar rápidamente a los asesinos. A la mañana siguiente, en el vecino pueblo de Sandusky, 2 oficiales regresaban a la estación de policía en medio de lo que suponían era su rutina diaria. Cuando su supervisor les informó acerca del asesinato en Perkins, algo intrascendente se volvió importante. Se dieron cuenta de que quizá vieron a los sospechosos de asesinato la noche anterior. Unas horas antes, los 2 oficiales habían detenido un auto oscuro debido a un giro ilegal con el semáforo en rojo. Habían identificado al conductor como Mark Verdi. El acompañante de adelante, Stephen G., era el dueño del vehículo. Ambos hombres vivían en los suburbios de Cleveland. Los oficiales notaron que Jim llevaba un cinturón cuya hebilla era la insignia de una pandilla de motociclistas de Cleveland y un cuchillo de caza, aunque esto no era ilegal. Un tercer hombre estaba en el asiento trasero, pero en ese momento no hubo razón para verificar su identidad. Los oficiales verificaron los antecedentes de Jim y Verdi. Todo estaba en orden. Como no estaban al tanto del asesinato, dejaron ir a los 3 hombres. Esto fue a las 9:56 p.m., unos 5 minutos después del asesinato, y a casi 5 kilómetros de la escena del crimen. Los oficiales dijeron que el acompañante Stephen G. y el auto coincidían bastante con la descripción dada por los testigos en el banco. De inmediato, la policía de Sandusky informó esto a sus colegas en Perkins, lamentándose de que los asesinos hubiesen escapado a causa de una desinteligencia técnica.
En ese momento, el Departamento de Policía de Perkins y el de Sandusky, ambos en jurisdicciones vecinas, operaban en dos frecuencias policíacas distintas. Los oficiales no sabían de que había ocurrido un asesinato. La hebilla del cinturón fue una pista importante. La policía sabía que quien llevara la insignia de la pandilla casi seguramente era miembro de ella. Alguien que no lo fuera y fuese atrapado usándola se arriesgaba a sufrir un violento castigo o incluso la muerte. Los investigadores ahora tenían el nombre de los sospechosos, pero si la misteriosa pandilla estaba involucrada, resolver el crimen podría tornarse imposible. Las investigaciones dentro de las pandillas son muy particulares. Estas son muy reservadas. De hecho, una de las pandillas afirma que 3 personas pueden guardar un secreto solo si 2 de ellas están muertas. Luego de que David Harlow fuese asesinado en el pueblo de Perkins, en Ohio, la policía halló 2 sospechosos que se creía estaban conectados a una pandilla de motociclistas de Cleveland. Sabiendo que las autoridades federales estaban investigando a esta misma pandilla por sospechar que se trataba de una organización criminal, la policía local llamó al agente especial Charles Holloway a la oficina del FBI en Sandusky. El Departamento de Policía de Perkins se contactó con el FBI para ver si podíamos proveerles algún tipo de información de inteligencia acerca de los 2 sujetos que habían detenido los oficiales aquella noche. Holloway sabía que la mejor fuente de información era el agente especial Stuart Shaw en Cleveland, que comandaba la investigación de las pandillas para el FBI en la zona. Shaw había estado intentando obtener información acerca de las pandillas de Cleveland. Es muy difícil investigar a un grupo así. Trabajamos mucho tiempo intentando conseguir más información acerca de ellos, obtener información de inteligencia y tener un caso que logre encerrar a estos individuos. Los miembros no iniciados, llamados los candidatos, llevaban distintivos parciales en sus chaquetas, alistándose en la ciudad en la que la pandilla operaba. Los miembros ya iniciados usaban chaquetas con distintivos completos, a los cuales llamaban sus colores. La iniciación para que los candidatos obtuvieran sus colores tenía su precio. La iniciación involucraba algún tipo de acto violento, ya sea hacia algún miembro de una pandilla rival o hacia un individuo que hubiese tenido problemas con alguien de la pandilla. Que el acto fuese violento fue ideado en parte para evitar que agentes encubiertos intentaran infiltrarse, ya que ningún oficial de la ley cometería un crimen. Mientras realizaban la investigación, los agentes del FBI pudieron identificar a muchos de los pandilleros. Incluso los 2 hombres que los policías detuvieron en Sandusky la noche del asesinato de Harlow. El agente especial Shaw sabía que el acompañante Stephen G. era un miembro ya iniciado. Y el conductor, Mark Verdi, era un candidato. El tercer hombre era un misterio, pero los agentes confiaban en que pudiera pertenecer a la pandilla de Cleveland también. Los investigadores sabían acerca de una pandilla rival que tenía su cuartel en Sandusky. La rivalidad entre las 2 pandillas iba en aumento y había empeorado recientemente. Los agentes oyeron acerca de un incidente en un bar unos meses atrás. Las 2 pandillas se encontraron en el mismo lugar y cada una quería el control del territorio. Los motociclistas consideran a sus colores sagrados. Un miembro de la pandilla enemiga obtuvo un preciado trofeo: la chaqueta de uno de los motociclistas de Cleveland. Eso fue un grave insulto. Las acusaciones se sucedieron. Hey, amigo, ¿no viste mis colores? Y nadie quiso ceder. ¿Qué colores? Los colores que estaban en esa silla hace solo 2 minutos. No vi colores, amigo. Había unos colores. ¿Dónde aquí. está el otro? ¿Qué otro? El sujeto delgado.
Solo estábamos nosotros dos aquí. ¿Estás buscando una golpiza, Solo estábamos amigo? nosotros dos. ¿Eso quieres? ¡Tiene un arma! En medio de la discusión, uno de los motociclistas de Cleveland recibió un disparo. Los investigadores que estuvieron delineando el perfil de ambas pandillas notaron que uno de los miembros de la pandilla enemiga tenía una camioneta igual a la de David Harlow. Según Tim McClung, debieron ir tras ese pandillero y cometieron un error. La víctima, en este caso el señor Harlow, no tenía antecedentes criminales. Y no había nada acerca de él que sugiriera que podría ser víctima de un asesinato por encargo. Y que el parecido de los vehículos hizo que los investigadores creyeran que se trataba de un caso de identidad equivocada. El asistente del fiscal Jim Woolley y los agentes del Escuadrón contra el Crimen Organizado del área de Cleveland decidieron intervenir. Había que hacer varios procedimientos legales, como ir a los jueces y obtener órdenes de registro. Así que, en cuanto supimos que podría tratarse de toda una pandilla, el Escuadrón contra el Crimen Organizado entró en acción para trabajar con el FBI y el Departamento de Policía para coordinar la investigación. El escuadrón tenía tanto una teoría como un motivo, y el nombre de dos de los tres sospechosos, Stephen Gill y Mark Verdi. Necesitaban identificar al tercero y hallar evidencia para encerrar a los asesinos. El agente especial Charles Holloway intentaba identificar al tercer sospechoso y solicitó la ayuda del experto en pandillas, Stuart Shove. El agente Shove nos proveyó de información acerca de G. Verdi y nos dio los tres nombres de los que según él eran los miembros o candidatos de esta pandilla, que tenían más posibilidades de ser el tercer hombre que iba en el auto. Los investigadores necesitaban interrogar a esos tres hombres. Los dos primeros motociclistas que interrogaron tenían sólidas coartadas para la noche del crimen. Personas que no pertenecían a las pandillas corroboraron sus historias, y los dos hombres fueron eliminados como sospechosos. El otro de la lista que no podían encontrar era John Ray Barnes. Este coincidía con la descripción del hombre que estaba en el auto la noche que los detuvieron. Los agentes del FBI en Cleveland se entrevistaron con varios miembros de su familia y lo que estos familiares les dijeron fue que John se había ido de vacaciones por 2 semanas. También supimos, gracias a su abuelo, que John tenía su brazo en un cabestrillo y que éste le había dicho a su abuelo y a su madre que se había lastimado el brazo en su trabajo. Nadie de la familia sabía exactamente dónde estaba vacacionando Barnes. Mientras el FBI de Cleveland seguía buscando a Barnes, el departamento de policía del cercano pueblo de Eastlake los proveyó de una importante información acerca de Mark Verdi, el sospechoso que iba conduciendo el auto aquella noche. El detective Bob Jackson obtuvo la pista. Un investigador de fraudes de un banco local nos contactó y nos dijo: tengo un caso de fraude que involucra a Mark Verdi, en el que él recibió un préstamo por varios miles de dólares. Y luego utilizó un préstamo colateral de $10,000 para obtenerlo y terminó robándole el resto del dinero a un buen amigo suyo. Como la mayoría de los investigadores de la zona, Jackson estaba al tanto del asesinato de Harlow. Sabía que Verdi era uno de los sospechosos y que el FBI necesitaba más evidencias en su contra. Así que pensábamos, wow, creo que tenemos algo importante aquí. Tenemos un caso de fraude, un caso de robo que podríamos investigar y que podríamos resolver. Y tal vez, si tuviésemos suerte, conseguiríamos ayudar a otras agencias a resolver el caso. Pero según el asistente del fiscal, Jim Woolley, no se arriesgarían a cometer errores procesales. Cuando no logras filmar a los acusados o a los criminales, o la gente no confiesa enseguida y uno intenta obtener evidencia, debes conseguirla legalmente. Tienes que utilizar órdenes de registro, debes utilizar citaciones, debes obtener la evidencia de forma legal para poder usarla luego en la corte. Una corte judicial superior le dio a la policía de Eastlake una orden de registro para que pudieran buscar en la casa de Verdi evidencias del caso de fraude.
Los agentes del FBI los acompañaron. Legalmente solo podían observar. Fuimos allá a buscar documentos bancarios. Y si veíamos cualquier otra cosa que pensáramos que era evidencia o que tuviera que ver con el caso del asesinato en el pueblo de Perkins, le informaríamos al FBI que vimos algo que podría interesarles. Señora Verdi, detective Jaxa de la policía, el detective Boris. Tenemos una orden de registro para su casa. Cuando le explicaron de qué se trataba la orden y cuáles eran sus derechos, los dejó pasar. Pero la orden estaba a nombre de Mark Verdi, así que decidieron esperarlo. No querían hacer nada que pudiera poner en riesgo el uso de la evidencia más adelante en un juicio. Media hora después, Mark Verdi regresó a su casa. Disculpe, ¿usted es Mark? Sí, soy Mark. ¿Mark Verdi? Sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Hey Mark, ¿cómo está? Bien, déjenlo pasar. Tenemos una orden de registro para su casa. Hay agentes federales conmigo y detectives de Eastlake. No parecía alterado por la presencia policial. Supo acerca del caso de fraude en su contra y de que con la orden podían registrar toda su casa. Arriba, la búsqueda pronto dio resultados. Cuando los oficiales hallaron papeles relacionados con el fraude al banco. Pero lo que era más importante, hallaron varios artículos que podrían ayudar al FBI con el asesinato de Harlan. Encontramos un portafolios y después de abrirlo vimos que allí estaba la máscara. Había unos guantes y una amoladora, además de restos de partículas metálicas. La amoladora y las partículas podrían estar relacionadas con el número de serie borrado en el arma asesina que hallaron en la camioneta. Mientras buscábamos, vimos un mapa que estaba doblado de una forma especial. Lo observamos y al abrirlo, notamos que Sandusky y el pueblo de Perkins estaban remarcados y estaban resaltados. El asesinato tuvo lugar en Perkins y Verdi había sido detenido en el vecino pueblo de Sandusky. Era hora de que el agente especial Stuart Shaw y los demás agentes pasaran a ser algo más que simples observadores. Decidimos obtener una orden federal de registro y eso hicimos, aguardando dentro de la casa mientras varios agentes regresaban a la oficina en busca de la orden y otros papeles. Con la orden federal, que autorizaba el uso de la evidencia hallada en que estaba conectada al asesinato, los agentes podrían realizar una búsqueda adicional de más artículos en la casa de Verdi. No tardaron demasiado en hallar más evidencia incriminatoria, incluyendo una ametralladora semiautomática MAC-11, el mismo modelo que el arma asesina. Su número de serie estaba borrado del mismo modo que en el arma del asesino. Además hallamos un revólver en el depósito de la leña. También hallamos sacos plásticos similares a los utilizados para fabricar un receptáculo para los cartuchos en la MAC-11 que fue usada en el homicidio. Ante la posibilidad de obtener un caso sólido, los agentes consiguieron una tercera orden para registrar el vehículo que Mark Verdi condujo la noche del asesinato. En el garaje del edificio federal en Cleveland, los técnicos del FBI revisaron el auto del sospechoso Stephen G. Tras 2 semanas, el auto aún contenía evidencia para el agente especial Holloway.
Durante el registro hallamos 2 casquillos de 9 milímetros en el vehículo. El calibre de 9 milímetros era utilizado en la MAC-11. Los agentes enviaron los casquillos al laboratorio de balística del FBI para compararlos con los del arma asesina. Los investigadores también encontraron muestras de cabello del asiento posterior del auto. Y hallamos manchas de lo que luego determinamos era sangre humana, en la parte posterior del asiento del acompañante. Disolviendo la sangre en agua destilada, los investigadores recolectaron muestras. Los agentes se preguntaban si la sangre habría llegado allí la noche del asesinato. Las pruebas determinaron que no se trataba de la sangre de la víctima, pero sí tal vez del asesino. Los investigadores recordaron que las balas se habían fragmentado a causa del silenciador defectuoso, quizá hiriendo al asesino. Tanto Stephen G. como Mark Verdi no parecían tener heridas recientes de bala, pero la familia del tercer sospechoso, John Bonds, dijo que el otro día del asesinato llevaba su brazo en un cabestrillo, según él debido a una herida de trabajo. Para corroborar la historia, el FBI entrevistó al empleador de Bonds y le preguntó acerca de los días que rodearon el asesinato. Nos dijo que John debía asistir a su trabajo la noche del 27 de febrero, la noche del asesinato, y que no se presentó como estaba previsto, y que no había regresado desde entonces. No había registro de que Bonds hubiese sufrido herida alguna. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún no tenían pruebas directas. Obtuvimos una orden para recolectar muestras de cabello y de sangre y para que John fuese examinado por un médico en busca de signos de que hubiese sufrido alguna herida de bala. Obtuvieron la orden. Ahora solo debían hallar al sospechoso. En la búsqueda de un fugitivo, uno se entrevista con la familia, amigos, se mantiene en contacto con sus empleadores, vigila su casa y otros lugares que suele frecuentar, como su guarida, sus compañeros, los bares a los que se sabe que asiste, y todo eso fue hecho para hallar a John Bonds sin resultados. En 1988, las autoridades de Ohio buscaban a John Ray Bonds, quien había abandonado la zona luego del asesinato en Perkins. Tras semanas de haber comenzado la búsqueda, el agente especial Charles Holloway recibió una importante llamada. El 14 de marzo de 1988, el abogado de John se contactó con la oficina del FBI y dijo que John sabía que el FBI estaba intentando localizarlo y que se presentaría ante el FBI en Cleveland el 16 de marzo de 1988, lo cual ocurrió. Los agentes le entregaron a Bonds una orden que lo obligaba a proporcionarles muestras de sangre. La doctora concluyó que un tatuaje reciente en su brazo ocultaba una herida reciente. Bonds no sabía que el FBI estaba desarrollando una innovadora tecnología de identificación por ADN que podría demostrar de forma concluyente que la sangre de la escena del crimen coincidía con la suya. Los agentes tenían la esperanza de que si coincidían, la corte aceptaría este adelanto científico como evidencia. Teníamos buenas evidencias circunstanciales en su contra, basadas en las entrevistas que habíamos hecho, pero no teníamos huellas de John Bonds. Los fiscales no querían arrestarlo solo con evidencia circunstancial, de modo que Bonds fue liberado. Luego, el 22 de marzo, unos trabajadores del servicio de limpieza de Ohio, que trabajaban junto a la carretera en las afueras de Sandusky, hallaron el título de propiedad de la camioneta de David Harlow. Muy cerca hallaron un arma, un gorro de lana, un guante y una caja de municiones de 9 milímetros, el calibre usado en la MAC-11. Al tanto del asesinato de Harlow, llamaron a las autoridades. El lugar en el que estaban los artículos implicaba la pandilla de Cleveland, según el fiscal Jim Wally.
Es una carretera estatal que une Sandusky, Ohio con Cleveland, Ohio. Se trata de una carretera que uno tomaría si fuera desde Sandusky de vuelta hacia Cleveland. Los sospechosos podrían haber arrojado los artículos por la ventanilla mientras se alejaban del lugar. Los técnicos del FBI recogieron la evidencia para analizarla. Los científicos del Laboratorio de Análisis de Cabello y Fibras del FBI compararon la evidencia hallada en la carretera con la que ya tenían. Las mismas fibras que pertenecían al guante fueron halladas en el arma homicida. Esas mismas fibras fueron halladas en una camisa que obtuvimos en la casa de Mark Verdi durante el registro que se hizo allí el 9 de marzo. Y esas fibras también fueron halladas en el tapizado de la camioneta de David Harlow. Además, un cabello encontrado en el guante coincidía con el obtenido del asiento trasero del auto en que viajaban los sospechosos la noche del asesinato. En la unidad de armas del FBI, los investigadores trabajaban en el arma homicida, intentando rastrear a su dueño. Los asesinos habían puesto mucho empeño para que no pudiera rastrearse el arma, según ellos, y borraron el número de serie para que no pudiera leérselo. Pero gracias a un proceso químico de restauración, el FBI pudo descubrir el número de serie e identificarlo a pesar de que no era visible a simple vista, de modo que pudimos rastrear el arma. Revisando los archivos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, los investigadores descubrieron al hombre que tenía el arma registrada a su nombre. Confirmaron que había sido el propietario de esa Mac 11 y de la que hallaron en la casa de Verdi. Pero varios meses atrás, ambas armas fueron robadas de su auto, el cual había estado estacionado frente a la casa de un amigo. El nombre de ese amigo era Stephen G. Por un lado estaba Stephen G., el cual había sido detenido minutos después del homicidio en Sandusky, Ohio. Y podíamos demostrar que el arma homicida fue robada de un vehículo estacionado frente a su casa varios meses antes del homicidio. La evidencia circunstancial en contra de G., Verdi y Bonds aumentaba. Pero los agentes querían algo más definitivo antes de arrestarlos. En abril de 1987, supieron de un gran adelanto en cuanto a las muestras de sangre recolectadas. Los expertos en serología del FBI habían determinado que la sangre hallada en la camioneta de David Harlow provenía de dos personas, presumiblemente de la víctima y de un asaltante. Los investigadores compararon la sangre hallada en la camioneta de la víctima con la que recolectaron en el auto del sospechoso. Los del laboratorio vinieron y nos dijeron que la sangre que obtuvieron en el auto de Steve G. coincidía con la sangre hallada en el vehículo de Harlow. La coincidencia solo se refería al tipo de sangre, pero significaba que el hombre que estaba en el asiento trasero del auto detenido podría ser el asesino. Esperaban que la revolucionaria tecnología del ADN pudiera proveerles de una coincidencia molecular mucho más exacta. Había leído un artículo en una publicación del FBI que decía que el FBI estaba formando una unidad de ADN y que estaban comenzando a investigar con eso. Así que, como había sangre, en nuestro caso, la cual creíamos que podría coincidir con la del sospechoso, me contacté con el jefe de sección que estaba a cargo de formar esa unidad y le hablé de la posibilidad de hacer un análisis de ADN para este caso. En el laboratorio del FBI en 1988, los investigadores como el veterano Dr. Bruce Budowley estaban aún haciendo pruebas con la avanzada ciencia forense de identificación por ADN. El ADN es la huella de lo que uno es, de lo que yo soy, de lo que son todas las cosas vivientes. Y si pudiéramos ver esa huella, usaríamos esa información para identificar individuos. Los investigadores trabajaban para establecer un sistema científico de identificación del ADN de una fuente conocida, como la sangre de un sospechoso, y compararla con el ADN de origen desconocido, como la sangre hallada en la escena del crimen. Y desarrollamos un sistema muy parecido al del código de barras. Luego comparamos ese código a otro y si ambos códigos de barras tienen el mismo tipo de patrón,
entonces provienen de la misma fuente. Para principios de 1989, luego de varios años de pruebas, los científicos creyeron que ya estaban listos para usar este sistema en las cortes federales. El caso Horlock sería el primero. Los científicos identificaron la secuencia del ADN de la sangre de la camioneta y de la sangre de John Barnes. Compararon los códigos de las dos secuencias y estas coincidieron, proveyendo la evidencia que el fiscal Jim Worley necesitaba. El ADN fue una pieza importante del rompecabezas, nos brindó pruebas concluyentes de que John Ray Barnes, un miembro de las pandillas y el tercer hombre junto a Steve G. y Mark Verdi, que fue detenido 5 minutos luego del homicidio, había sangrado en la camioneta. El 7 de marzo de 1989, más de un año después del asesinato, era hora de apresar a los asesinos. Horas antes del amanecer, varios equipos SWAT se prepararon para apresar simultáneamente a los 3 sospechosos. Sabían que era más seguro atraparlos mientras estaban aún dormidos. Los equipos se reunieron en los domicilios de Jean, Verdi y Barnes. Esperaban atraparlos antes de que pudieran advertirse entre ellos y así escapar. Un equipo entró en la casa de Verdi, mientras que otro lo hizo en la casa de Jean. Mark Verdi fue arrestado sin resistirse. Al mismo tiempo, a 32 kilómetros de allí, su compañero en la pandilla, Stephen G., también fue arrestado. Pero el tercer sospechoso, John Ray Barnes, no estaba en casa, ni estaba con ningún familiar conocido. El hombre que los investigadores pensaban era un despiadado asesino había desaparecido. En el verano de 1989, las autoridades que buscaban al fugitivo John Ray Barnes mostraron su perfil en un programa de televisión de alcance nacional. En él se describía a Barnes, a sus tatuajes y a los lugares que frecuentaba, con la esperanza de que alguien en alguna parte hubiera reconocido al sospechoso de asesinato. En la tarde del 8 de noviembre de 1989, el dueño de un bar en Paducah, Kentucky, vio a Barnes. Recordó los tatuajes de las manos del fugitivo que vio en el programa de televisión e hizo una llamada. Se contactó con el alguacil del lugar, quien llamó a las oficinas del FBI en Paducah. Estaban listos para arrestar a Barnes, pero debían ser cuidadosos, de acuerdo con el agente especial Stuart Shaw. Sintieron que probablemente les traería problemas entrar al bar en ese momento, ya que había muchos motociclistas allí dentro y no querían tener ningún tipo de enfrentamiento. Creyeron que sería mucho más seguro bloquear los caminos adyacentes. El FBI, la Policía Estatal de Kentucky y los oficiales locales montaron un falso accidente de tránsito en uno de los caminos que va del bar a un conocido lugar de reunión de los motociclistas del lugar. Cuando Barnes y otro pandillero salieron del bar, los agentes los siguieron. Tal como lo esperaban, los dos se dirigieron hacia este sitio y se encontraron con el camino bloqueado. Un oficial les dijo que continuaran, y un policía de incógnito se puso detrás de ellos. A pesar de que no lo sabía, Barnes estaba rodeado.
Casi 2 años después del asesinato de David Harlan, John Ray Vance fue finalmente arrestado. Ahora él y los otros 2 sospechosos, Stephen G. y Mark Verdi, irían a juicio acusados de asesinato. El doctor Bruce Budori, uno de los científicos del FBI, ayudó a convencer a los jueces federales de que la evidencia del ADN debía ser aceptada. Las nuevas tecnologías utilizadas en la corte se pondrán a prueba para ser aceptadas, y mi rol era defender esa tecnología para demostrar que cumplía con las normas científicas para ser admitida en la corte, y que el jurado pudiera oír sobre toda esta evidencia. Tras meses de audiencias, el asistente del fiscal Jim Wally logró que las pruebas de ADN fueran admitidas en la corte. Sumadas a ello algunas evidencias, él fue a juicio confiado. Este es un caso en el que pieza tras pieza de evidencia fueron recogidas gracias a los exámenes forenses de balística, de serología, la química forense, los análisis de fibras y cabellos y los de ADN, los números de serie, y fuimos construyendo el caso, obteniendo uno tras otro, y hubo muy poco que los abogados forenses pudieran decir cuando se encontraron con este caso. Stephen G., Mark Verdi y John Barnes fueron condenados a cadena perpetua por asesinato. La rigurosa investigación puso tras las rejas a los 3 asesinos y le abrió las puertas a la tecnología forense, que ha cambiado las investigaciones criminales para siempre. De motociclistas llega a un pequeño pueblo de Ohio. Un conmocionante asesinato ocurre imprevistamente. Cuando la policía se da cuenta de que uno de los motociclistas podría estar involucrado, le pide ayuda a los expertos del FBI. La pandilla parece impenetrable, pero los investigadores están determinados a infiltrarse y hallar a los asesinos. Los archivos del FBI. Si las pandillas entran en guerra, no importa quién está en el medio. En 1988, un inocente fue asesinado en Cleveland, víctima de una mortal iniciación. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI debía infiltrarse en el violento mundo de la pandilla. Esperaban que la ciencia forense ayudara a atrapar a los asesinos. La iniciación. Para la mayoría de los motociclistas, sus motocicletas significan libertad, aventura y diversión. Pero otros se unen para formar peligrosas pandillas. A medida que la cantidad de pandillas creció en la década de 1980, los crímenes violentos que se les atribuían también lo hicieron. Al igual que la mafia, sus empresas criminales llamaron la atención de los escuadrones del FBI, como dice el agente especial Stuart Shove de la oficina del FBI en Cleveland. El problema con las pandillas era bastante grande en todos los Estados Unidos en esa época. Hubo muchos miembros de pandillas de motociclistas aquí en Cleveland. La principal pandilla de motociclistas de Cleveland recaudaba dinero gracias al tráfico de drogas, el robo de cargamentos en las carreteras y la extorsión. Como las familias de la mafia, protegían sus intereses y sus secretos violentamente. Donde quiera que las pandillas se desarrollaran, la tensión entre ellas crecía inevitablemente. En todo el país, las batallas por el control del territorio eran intensas.
Cuando una pandilla atacaba a otra, las venganzas no tardaban en llegar, generando un ciclo de violencia cada vez mayor. Un incidente refleja cuán lejos llegaban los pandilleros. Un motociclista nado en el pueblo de Perkins, en Ohio. La policía halló 2 sospechosos que se creía estaban conectados a una pandilla de motociclistas de Cleveland. Sabiendo que las autoridades federales estaban investigando a esta misma pandilla por sospechar que se trataba de una organización criminal, la policía local llamó al agente especial Charles Holloway a la oficina del FBI en Sandusky. El Departamento de Policía de Perkins se contactó con el FBI para ver si podíamos proveerles algún tipo de información de inteligencia acerca de los 2 sujetos que habían detenido los oficiales aquella noche. Holloway sabía que la mejor fuente de información era el agente especial Stuart Chow en Cleveland, que comandaba la investigación de las pandillas para el FBI en la zona. Chow había estado intentando obtener información acerca de las pandillas de Cleveland. Es muy difícil investigar a un grupo así. Trabajamos mucho tiempo intentando conseguir más información acerca de ellos, obtener información de inteligencia y tener un caso que logre encerrar a estos individuos. Los miembros no iniciados, llamados los candidatos, llevaban distintivos parciales en sus chaquetas, alistándose en la ciudad en la que la pandilla operaba. Los miembros ya iniciados usaban chaquetas con distintivos completos, a los cuales llamaban sus colores. La iniciación para que los candidatos obtuvieran sus colores tenía su precio. La iniciación involucraba algún tipo de acto violento, ya sea hacia algún miembro de una pandilla rival o hacia un individuo que hubiese tenido problemas con alguien de la pandilla. Que el acto fuese violento fue ideado en parte para evitar que agentes encubiertos intentaran infiltrarse, ya que ningún oficial de la ley cometería un crimen. Mientras realizaban la investigación, los agentes del FBI pudieron identificar a muchos de los pandilleros. Incluso los 2 hombres que los policías detuvieron en Sandusky la noche del asesinato de Harlow. El agente especial Shaw sabía que el acompañante Stephen G. era un miembro ya iniciado. Y el conductor, Mark Verdi, era un candidato. El tercer hombre era un misterio, pero los agentes confiaban en que pudiera pertenecer a la pandilla de Cleveland también. Los investigadores sabían acerca de una pandilla rival que tenía su cuartel en Sandusky. La rivalidad entre las 2 pandillas iba en aumento y había empeorado recientemente. Los agentes oyeron acerca de un incidente en un bar unos meses atrás. Intentando hallar información acerca de la mayor pandilla de Cleveland, los agentes intentaron vigilarlos, pero no fue muy fácil. Este grupo sabía que estaban siendo vigilados por nosotros y las fuerzas locales. Cuando se reunían en su guarida, ponían a alguien de guardia en el frente del lugar para que vigilara que no hubiese autos sospechosos en las cercanías. Las pandillas protegían al vecindario de las agresiones externas, de modo que los agradecidos vecinos no hablarían con los investigadores tampoco. Puede que la pandilla de Cleveland haya protegido a aquellos que estaban en su vecindario, pero no todos disfrutaban de tal seguridad. Cerca de las 10 de la noche del 27 de febrero de 1988, en el pueblo de Perkins, en las afueras de Cleveland, David Hodlow, un empleado de 28 años, y un compañero de trabajo, cerraron el negocio de música en el que trabajaban. Hodlow se dirigió a un banco cercano a depositar la recaudación del negocio. No sabía que tenía compañía dentro de su camioneta, ni que lo estaban siguiendo. Por seguridad, su compañero siempre lo seguía hasta el banco, que estaba no muy lejos de allí. Ninguno de los dos notó al auto oscuro que seguía a Hodlow.
Cuando llegaron al banco, su compañero estaba 20 segundos detrás de él. El ataque tardó menos tiempo. Cuando su compañero llegó, notó que la camioneta se iba. Luego vio a su amigo caído, pero un hombre con un arma le ordenó que se fuera. Varios clientes llegaron para utilizar el cajero automático del banco, pero se les ordenó que no bajaran de sus autos. Luego el sujeto con el arma huyó dejando a David Harlow yaciendo sobre el asfalto. En 1988, Perkins era un pequeño pueblo que contaba con solo 11 oficiales de policía en total. Pero la orden estaba a nombre de Mark Verdi, así que decidieron esperarlo. No querían hacer nada que pudiera poner en riesgo el uso de la evidencia más adelante en un juicio. Media hora después, Mark Verdi regresó a su casa. Disculpe, ¿usted es Mark? Sí, soy Mark. ¿Mark Verdi? Sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Hey, Mark, ¿cómo está? Bien, déjenlo pasar. Tenemos una orden de registro para su casa. Hay agentes federales conmigo y detectives de Eastlake. No parecía alterado por la presencia policial. Supo acerca del caso de fraude en su contra y de que con la orden podían registrar toda su casa. Arriba, la búsqueda pronto dio resultados, cuando los oficiales hallaron papeles relacionados con el fraude al banco. Pero lo que era más importante, hallaron varios artículos que podrían ayudar al FBI con el asesinato de Harlow. Encontramos un portafolios y después de abrirlo vimos que allí estaba la máscara. Había unos guantes y una amoladora, además de restos de partículas metálicas. La amoladora y las partículas podrían estar relacionadas con el número de serie borrado en el arma asesina que hallaron en la camioneta. Mientras buscábamos, vimos un mapa que estaba doblado de una forma especial. Lo observamos y al abrirlo, notamos que Sandusky y el pueblo de Perkins estaban remarcados y estaban resaltados. El asesinato tuvo lugar en Perkins y Verdi había sido detenido en el vecino pueblo de Sandusky. Era hora de que el agente especial Stuart Schauf y los demás agentes pasaran a ser algo más que simples observadores. Decidimos obtener una orden federal de registro y eso hicimos, aguardando dentro de la casa mientras varios agentes regresaban a la oficina en busca de la orden y otros papeles. Con la orden federal, que autorizaba el uso de la evidencia hallada en que estaba conectada al asesinato, los agentes podrían realizar una búsqueda adicional de más artículos en la casa de Verdi. No tardaron demasiado en hallar más. Los expertos en serología del FBI habían determinado que la sangre hallada en la camioneta de David Harlow provenía de dos personas, presumiblemente de la víctima y de un asaltante. Los investigadores compararon la sangre hallada en la camioneta de la víctima con la que recolectaron en el auto del sospechoso. Los del laboratorio vinieron y nos dijeron que la sangre que obtuvieron en el auto de Steve G. coincidía con la sangre hallada en el vehículo de Harlow. La coincidencia solo se refería al tipo de sangre.
pero significaba que el hombre que estaba en el asiento trasero del auto detenido podría ser el asesino. Esperaban que la revolucionaria tecnología del ADN pudiera proveerles de una coincidencia molecular mucho más exacta. Había leído un artículo en una publicación del FBI que decía que el FBI estaba formando una unidad de ADN y que estaban comenzando a investigar con eso. Así que, como había sangre, en nuestro caso, la cual creíamos que podría coincidir con la del sospechoso, me contacté con el jefe de sección que estaba a cargo de formar esa unidad y le hablé de la posibilidad de hacer un análisis de ADN para este caso. En el laboratorio del FBI en 1988, los investigadores como el veterano Dr. Bruce Budowey estaban aún haciendo pruebas con la avanzada ciencia forense de identificación por ADN. El ADN es la huella de lo que uno es, de lo que yo soy, de lo que son todas las cosas vivientes. Y si pudiéramos ver esa huella, usaríamos esa información para identificar individuos. Los investigadores trabajaban para establecer un sistema científico de identificación del ADN de una fuente conocida, como la sangre de un sospechoso, y compararla con el ADN de origen desconocido, como la sangre hallada en la escena del crimen. Y desarrollamos un sistema muy parecido al del código de barras. Luego comparamos ese código a otro y si ambos códigos de barras tienen el mismo tipo de patrón, entonces provienen de la misma fuente. Para principios de 1989, luego de varios años de pruebas, los científicos creyeron que ya estaban listos para usar este sistema en las cortes federales. El caso Horlab sería el primero. Los científicos identificaron la secuencia del ADN de la sangre de la camioneta y de la sangre de John Barnes. Compararon los códigos de las dos secuencias y estas coincidieron, proveyendo la evidencia que el fiscal Jim Worley necesitaba. El ADN fue una pieza importante del rompecabezas, nos brindó pruebas concluyentes de que John Ray Bones, un miembro de las... Coincidencia solo se refería al tipo de sangre, pero significaba que el hombre que estaba en el asiento trasero del auto detenido podría ser el asesino. Esperaban que la revolucionaria tecnología del ADN pudiera proveerles de una coincidencia molecular mucho más exacta. Había leído un artículo en una publicación del FBI que decía que el FBI estaba formando una unidad de ADN y que estaban comenzando a investigar con eso. Así que, como había sangre, en nuestro caso, la cual creíamos que podría coincidir con la del sospechoso, me contacté con el jefe de sección que estaba a cargo de formar esa unidad y le hablé de la posibilidad de hacer un análisis de ADN para este caso. En el laboratorio del FBI en 1988, los investigadores como el veterano Dr. Bruce Budowey estaban aún haciendo pruebas con la avanzada ciencia forense de identificación por ADN. El ADN es la huella de lo que uno es, de lo que yo soy, de lo que son todas las cosas vivientes. Y si pudiéramos ver esa huella, usaríamos esa información para identificar individuos. Los investigadores trabajaban para establecer un sistema científico de identificación del ADN de una fuente conocida, como la sangre de un sospechoso, y compararla con el ADN de origen desconocido, como la sangre hallada en la escena del crimen. Y desarrollamos un sistema muy parecido al del código de barras. Luego comparamos ese código a otro y si ambos códigos de barras tienen el mismo tipo de patrón, entonces provienen de la misma fuente. Para principios de 1989, luego de varios años de pruebas, los científicos creyeron que ya estaban listos para usar este sistema en las cortes federales. El caso Horlab sería el primero. Los científicos identificaron la secuencia del ADN de la sangre de la camioneta y de la sangre de John Barnes. Compararon los códigos de las dos secuencias y estas coincidieron, proveyendo la evidencia que el fiscal Jim Worley necesitaba. El ADN fue una pieza importante del rompecabezas, nos brindó pruebas concluyentes de que John Ray Bones, un miembro de las pandillas y el tercer hombre junto a Steve G. y Mark Verdi, que fue detenido 5 minutos luego del homicidio, había sangrado en la camioneta. El 7 de marzo de 1989, más de un año después del asesinato, era hora de apresar a los asesinos. Horas antes del amanecer,
Varios equipos SWAT se prepararon para apresar simultáneamente a los 3 sospechosos. Sabían que era más seguro atraparlos mientras estaban aún dormidos. Dando dentro de la casa mientras varios agentes regresaban a la oficina en busca de la orden y otros papeles. Con la orden federal, que autorizaba el uso de la evidencia hallada en que estaba conectada al asesinato, los agentes podrían realizar una búsqueda adicional de más artículos en la casa de Birdie. No tardaron demasiado en hallar más evidencia incriminatoria, incluyendo una ametralladora semiautomática MAC-11, el mismo modelo que el arma asesina. Su número de serie estaba borrado del mismo modo que en el arma del asesino. Además hallamos un revólver en el depósito de la leña. También hallamos sacos plásticos similares a los utilizados para fabricar un receptáculo para los cartuchos en la MAC-11 que fue usada en el homicidio. Ante la posibilidad de obtener un caso sólido, los agentes consiguieron una tercera orden para registrar el vehículo que Mark Birdie condujo la noche del asesinato. En el garaje del edificio federal en Cleveland, los técnicos del FBI revisaron el auto del sospechoso Stephen G. Tras 2 semanas, el auto aún contenía evidencia para el agente especial Holloway. Durante el registro hallamos 2 casquillos de 9 milímetros en el vehículo. El calibre de 9 milímetros era utilizado en la MAC-11. Los agentes enviaron los casquillos al laboratorio de balística del FBI para compararlos con los del arma asesina. Los investigadores también encontraron muestras de cabello del asiento posterior del auto. Y hallamos manchas de lo que luego determinamos era sangre humana, en la parte posterior del asiento del acompañante. Disolviendo la sangre en agua destilada, los investigadores recolectaron muestras. Los agentes se preguntaban si la sangre habría llegado allí la noche del asesinato. Las pruebas determinaron que no se trataba de la sangre de la víctima, pero sí tal vez del asesino. Los investigadores recordaron que las balas se habían fragmentado a causa del silenciador defectuoso, quizá hiriendo al asesino. Tanto Stephen G. como Mark Birdie no parecía el auto. Y hallamos manchas de lo que luego determinamos era sangre humana, en la parte posterior del asiento del acompañante. Disolviendo la sangre en agua destilada, los investigadores recolectaron muestras. Los agentes se preguntaban si la sangre habría llegado allí la noche del asesinato. Las pruebas determinaron que no se trataba de la sangre de la víctima, pero sí tal vez del asesino. Los investigadores recordaron que las balas se habían fragmentado a causa del silenciador defectuoso, quizá hiriendo al asesino. Tanto Stephen G. como Mark Birdie no parecían tener heridas recientes de bala, pero la familia del tercer sospechoso, John Bonds, dijo que el otro día del asesinato llevaba su brazo en un cabestrillo, según él debido a una herida de trabajo. Para corroborar la historia, el FBI entrevistó al empleador de Bonds y le preguntó acerca de los días que rodearon el asesinato. Nos dijo que John debía asistir a su trabajo la noche del 27 de febrero, la noche del asesinato, y que no se presentó como estaba previsto, y que no había regresado desde entonces. No había registro de que Bonds hubiese sufrido herida alguna. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún no tenían pruebas directas.
Obtuvimos una orden para recolectar muestras de cabello y de sangre y para que John fuese examinado por un médico en busca de signos de que hubiese sufrido alguna herida de bala. Obtuvieron la orden. Ahora solo debían hallar al sospechoso. En la búsqueda de un fugitivo, uno se entrevista con la familia, amigos, se mantiene en contacto con sus empleadores, vigila su casa y otros lugares que suele frecuentar como su guarida, sus compañeros, los bares a los que se sabe que asiste, y todo eso fue hecho para hallar a John Bones sin resultados. En 1988, las autoridades de Ohio buscaban a John Ray Bones, quien había abandonado la zona luego del asesinato en Perkins. Tras semanas de haber comenzado la búsqueda, el agente especial Charles Holloway recibió una importante llamada. El 14 de marzo de 1988, el abogado de John se contactó con la oficina del FBI y dijo que John sabía que el FBI estaba intentando localizarlo y que se presentaría ante... Para corroborar la historia, el FBI entrevistó al empleador de Bones y le preguntó acerca de los días que rodearon el asesinato. Nos dijo que John debía asistir a su trabajo la noche del 27 de febrero, la noche del asesinato, y que no se presentó como estaba previsto, y que no había regresado desde entonces. No había registro de que Bones hubiese sufrido herida alguna. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún no tenían pruebas directas. Obtuvimos una orden para recolectar muestras de cabello y de sangre y para que John fuese examinado por un médico en busca de signos de que hubiese sufrido alguna herida de bala. Obtuvieron la orden. Ahora solo debían hallar al sospechoso. En la búsqueda de un fugitivo, uno se entrevista con la familia, amigos, se mantiene en contacto con sus empleadores, vigila su casa y otros lugares que suele frecuentar como su guarida, sus compañeros, los bares a los que se sabe que asiste, y todo eso fue hecho para hallar a John Bones sin resultados. En 1988, las autoridades de Ohio buscaban a John Ray Bones, quien había abandonado la zona luego del asesinato en Perkins. Tras semanas de haber comenzado la búsqueda, el agente especial Charles Holloway recibió una importante llamada. El 14 de marzo de 1988, el abogado de John se contactó con la oficina del FBI y dijo que John sabía que el FBI estaba intentando localizarlo y que se presentaría ante el FBI en Cleveland el 16 de marzo de 1988, lo cual ocurrió. Los agentes le entregaron a Bones una orden que le obligaba a proporcionarles muestras de sangre. La doctora concluyó que un tatuaje reciente en su brazo ocultaba una herida reciente. Bones no sabía que el FBI estaba desarrollando una innovadora tecnología de identificación por ADN que podría demostrar de forma concluyente que la sangre de la escena del crimen coincidía con la suya. Los agentes tenían la esperanza de que si coincidían, la corte aceptaría este adelanto científico como evidencia. Teníamos buenas evidencias circunstanciales en su contra, basadas en las entrevistas que habíamos hecho, pero no teníamos huellas de John Bones. Los fiscales no querían arrestarlo solo con evidencia circunstancial, de modo que Bones fue liberado. Luego, el 22 de marzo, unos trabajadores del Servicio de Limpieza de Ohio, que trabajaban junto a la carretera en la Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1988, una violenta pandilla de motociclistas llega a un pequeño pueblo de Ohio. Un conmocionante asesinato ocurre imprevistamente. Cuando la policía se da cuenta de que uno de los motociclistas podría estar involucrado, le pide ayuda a los expertos del FBI. La pandilla parece impenetrable.
Pero los investigadores están determinados a infiltrarse y hallar a los asesinos. Los archivos del FBI. Si las pandillas entran en guerra, no importa quién está en el medio. En 1988, un inocente fue asesinado en Cleveland, víctima de una mortal iniciación. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI debía infiltrarse en el violento mundo de la pandilla. Esperaban que la ciencia forense ayudara a atrapar a los asesinos. La iniciación. Para la mayoría de los motociclistas, sus motocicletas significan libertad, aventura y diversión. Pero otros se unen para formar peligrosas pandillas. A medida que la cantidad de pandillas creció en la década de 1980, los crímenes violentos que se les atribuían también lo hicieron. Al igual que la mafia, sus empresas criminales llamaron la atención de los escuadrones del FBI, como dice el agente especial Stuart Shove de la oficina del FBI en Cleveland. El problema con las pandillas era bastante grande en todos los Estados Unidos en esa época. Hubo muchos miembros de pandillas de motociclistas aquí en Cleveland. La principal pandilla de motociclistas de Cleveland recaudaba dinero gracias al tráfico de drogas, el robo de cargamentos en las carreteras y la extorsión. Como las familias de la mafia, protegían sus intereses y sus secretos violentamente. Donde quiera que las pandillas se desarrollaran, la tensión entre ellas crecía inevitablemente. En todo el país, Ohio. Se trata de una carretera que uno tomaría si fuera desde Sandusky, de vuelta hacia Cleveland. Los sospechosos podrían haber arrojado los artículos por la ventanilla mientras se alejaban del lugar. Los técnicos del FBI recogieron la evidencia para analizarla. Los científicos del Laboratorio de Análisis de Cabello y Fibras del FBI compararon la evidencia hallada en la carretera con la que ya tenían. Las mismas fibras que pertenecían al guante fueron halladas en el arma homicida. Esas mismas fibras fueron halladas en una camisa que obtuvimos en la casa de Mark Verdi durante el registro que se hizo allí el 9 de marzo. Y esas fibras también fueron halladas en el tapizado de la camioneta de David Harlow. Además, un cabello encontrado en el guante coincidía con el obtenido del asiento trasero del auto en que viajaban los sospechosos la noche del asesinato. En la unidad de armas del FBI, los investigadores trabajaban en el arma homicida, intentando rastrear a su dueño. Los asesinos habían puesto mucho empeño para que no pudiera rastrearse el arma, según ellos, y borraron el número de serie para que no pudiera leérselo. Pero gracias a un proceso químico de restauración, el FBI pudo descubrir el número de serie e identificarlo a pesar de que no era visible a simple vista, de modo que pudimos rastrear el arma. Revisando los archivos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, los investigadores descubrieron al hombre que tenía el arma registrada a su nombre. Confirmaron que había sido el propietario de esa Mag-11 y de la que hallaron en la casa de Verdi. Pero varios meses atrás, ambas armas fueron robadas de su auto, el cual había estado estacionado frente a la casa de un amigo. El nombre de ese amigo era Stephen G. Por un lado estaba Stephen G., el cual había sido detenido minutos después del homicidio en Sandusky, Ohio. Y podíamos demostrar que el arma homicida fue robada de un vehículo estacionado frente a su casa varios meses antes del homicidio. La evidencia circunstancial en contra de G., Verdi y Bonds aumentaba. Pero los agentes querían algo más definitivo antes de arrestarlos. En abril de 1987, supieron de un gran adelanto en cuanto a las muestras de sangre recolectadas.
Los expertos en serología del FBI habían determinado que la sangre hallada en la camioneta de David Harlab provenía de 2 personas, presumiblemente de la víctima y de un asaltante. Los investigadores